Imagina por un momento, estás caminando de noche, el viento apenas mueve los árboles, no hay nadie alrededor, solo el sonido de tus pasos. Y entonces la ves, la casa, enorme, oscura, silenciosa. Las ventanas parecen observarte desde algún lugar imposible. Las paredes están desgastadas por el tiempo, y aunque nadie sabe exactamente qué hay dentro, todos tienen algo para decir sobre ella. Algunos aseguran que está embrujada, otros dicen que es sagrada, y otros creen simplemente que es una construcción abandonada, un montón de piedras y maderas olvidadas por el tiempo. Pero hay algo curioso, nadie puede ignorarla, porque el ser humano tiene una necesidad profunda, comprender aquello que le produce misterio. Y quizás la filosofía comenzó exactamente así, con alguien detenido frente a algo desconocido preguntándose qué significa, porque frente a esta casa misteriosa, la humanidad construyó 4 caminos distintos para buscar la respuesta, 4 formas de conocimiento, 4 maneras de entender el misterio, el mito, la religión, la ciencia y la filosofía. Todos intentan comprender la casa, pero ninguno la mira de la misma manera. Bienvenidos al curso de filosofía para principiantes. Seguimos avanzando por los pasillos de esta enorme casa llamada filosofía. Ahora imaginen a los primeros habitantes del pueblo. Todavía no existían laboratorios, ni telescopios, ni libros de física, nada de eso. No hay instrumentos para medir el mundo, solo existe el miedo, la imaginación y la necesidad desesperada de explicar aquello que no entendemos. Entonces alguien susurra, no fueron humanos quienes construyeron esta casa. Otros responden, los dioses la levantaron durante una tormenta. Y pronto las historias comienzan a crecer. Se dice que la casa se enoja cuando alguien entra sin permiso, que los pasillos cambian de lugar durante la noche, que las paredes susurran nombres mientras todos duermen. Y aunque hoy pueda parecernos fantasía, durante miles de años el mito fue nuestra manera principal de comprender el mundo, porque el mito no intenta demostrar, intenta dar sentido, transformar el caos en algo habitable. Y si somos sinceros, todavía seguimos haciendo algo parecido. ¿Viste cuando alguien dice, hoy el universo está contra mí? O esa otra frase, este lugar tiene mala energía. Seguimos intentando darle alma al misterio, seguimos humanizando aquello que no comprendemos del todo. Por eso el mito nunca desapareció completamente, y acá aparece algo fascinante. Platón entendía que los mitos tenían un enorme poder, porque una historia muchas veces puede llegar más profundo que una explicación fría. Y siglos después, Nietzsche diría algo todavía más inquietante, que el mito expresa esa parte caótica, emocional y apasionada del ser humano, la parte que la razón jamás logra domesticar del todo. Por eso, la casa misteriosa no solo nos da miedo, también nos atrae, porque hay algo dentro de nosotros que necesita el misterio. Pero llega un momento en que las historias comienzan a organizarse. Ya no son relatos dispersos contados alrededor del fuego. Ahora aparece algo más sólido, una verdad transmitida de generación en generación. Y entonces el pueblo empieza a decir, la casa fue elegida por Dios, o quizás sea un lugar prohibido. Es un portal entre este mundo y otro, y así nace el saber religioso. La diferencia es importante. El mito narra, la religión revela. Ya no se trata solamente de imaginar, sino de creer. Y esa creencia descansa sobre algo muy poderoso, la fe. No hace falta demostrar científicamente que la casa es sagrada. Se acepta porque proviene de una verdad superior, porque alguien la reveló, porque una tradición la viene transmitiendo desde hace siglos. Y entonces entrar en la casa deja de ser solamente una aventura. Ahora se convierte en una experiencia espiritual. Quizás entrar allí signifique acercarse a Dios, o enfrentar el pecado, o descubrir algo trascendente sobre nosotros mismos. Durante siglos la filosofía y la religión caminaron juntas. Tomás de Aquino intentó unir la fe y la razón, y Agustín de Hipona pensaba que el verdadero conocimiento no consistía únicamente en entender el mundo, sino en acercarse a lo divino. La casa entonces deja de ser simplemente un edificio y ahora es una prueba, un símbolo, un lugar donde el alma se pone a prueba frente al misterio. Pero un día aparece alguien diferente, alguien que escucha todas las historias y hace una pregunta incómoda. ¿Y si investigamos? Entonces toma una lámpara, mide las paredes, analiza los materiales, observa los patrones y descubre algo inesperado. Los ruidos no vienen de espíritus, vienen de la madera expandiéndose con la humedad.
La temperatura cambia por corrientes de aire ocultas. Las sombras no son fantasmas, son efectos de luz atravesando ventanas rotas. Y ahí, en ese momento, nace la ciencia. La ciencia aparece cuando dejamos de preguntar qué significado tiene esto y comenzamos a preguntar cómo funciona esto. Acá ya no importa si la casa está embrujada o bendecida. Lo importante es observar, comprobar, experimentar. Galileo Galilei decía: miramos lo que es medible. Y esa frase cambió la historia humana, porque desde entonces comenzamos a confiar menos en la autoridad y más en la observación directa de la realidad. Si alguien asegura que la casa tiene fantasma, la ciencia responde: bueno, demostrármelo. Y gracias a eso entendimos muchísimas cosas sobre el universo. Pero incluso la ciencia encuentra límites, porque puede decirnos perfectamente de qué material está hecha la casa, cuántos metros tiene, cómo funciona su estructura. Pero hay preguntas que todavía quedan flotando en la oscuridad. ¿Por qué nos produce miedo? ¿Por qué nos obsesiona el misterio? ¿Qué significa realmente habitar ese lugar? Y ahí, en ese punto, comienza la filosofía. La filosofía nace cuando alguien observa la casa y ninguna respuesta le resulta suficiente. Ni el mito, ni solamente la religión, ni únicamente las explicaciones científicas. Porque incluso después de medir cada habitación, sigue existiendo una pregunta más profunda. ¿Qué significa todo esto? Aristóteles decía que la filosofía busca las primeras causas y los principios últimos. Es decir, no se conforma con saber cómo funcionan las cosas, quiere entender qué significan. Y acá ocurre algo extraordinario, porque lentamente descubrimos que la casa no es solamente una casa. La casa misteriosa somos nosotros mismos, nuestros miedos, nuestra mente, nuestra existencia. Cada habitación representa preguntas humanas profundas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué existo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué hay detrás de la muerte? Y entonces entendemos algo fundamental. La filosofía no estudia únicamente objetos, estudia el sentido de la realidad. El filósofo Jasper decía que la filosofía nace de 3 experiencias fundamentales, y las 3 aparecen dentro de la casa. Primero, el asombro. Entramos y quedamos paralizados. ¿Cómo puede existir algo así? Ese asombro es el comienzo del pensamiento, porque nadie filosofa sobre aquello que cree comprender completamente. La duda, después comenzamos a desconfiar. ¿Y si mis sentidos me engañan? ¿Y si todo esto es una ilusión? Y entonces aparece Descartes diciendo una de las frases más famosas de la historia: pienso, luego existo. Porque aunque dude de toda la casa, no puedo dudar de que hay alguien pensando dentro de ella. Y por último aparecen las situaciones límite. Finalmente aparece el miedo más profundo: perdernos, quedarnos solos, no encontrar salida. La casa nos obliga a enfrentar aquello que normalmente evitamos pensar: la angustia, el dolor, la muerte, el sentimiento mismo de existir. Por eso filosofar no es solamente un ejercicio intelectual, es una necesidad profundamente humana. Hoy descubrimos algo increíble, que frente al misterio de la humanidad construyó 4 caminos distintos. El mito nos dio el relato, la religión nos dio fe, la ciencia nos dio métodos y la filosofía nos dio preguntas. Ninguno apareció por casualidad, todos nacieron de la misma necesidad: comprender la casa, comprender el mundo, comprendernos a nosotros mismos. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que seguimos filosofando, porque todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos frente a una puerta oscura, preguntándonos qué hay detrás. Soy el profesor José Sommer y te invito a seguir recorriendo conmigo esta casa misteriosa llamada filosofía. Suscríbete y compartí este contenido con otras personas curiosas, porque mientras existan preguntas, seguirá existiendo la filosofía.